Palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, presidente. Cuando estaba escuchando el debate, el inicio del debate, me acordaba de algo que ocurrió hace poco tiempo, pocos meses, en Estados Unidos. En enero de ese año, un grupo de manifestantes, todos lo vimos, creo que nos habremos conmocionado bastante, tomaban el Capitolio, el Congreso norteamericano. Y pongo ese ejemplo en particular, no solo porque nuestra Constitución copia el modelo de distribución del poder republicano de esa Constitución, sino porque es un país, nos guste más o menos, creamos más o menos en su sistema democrático, que ininterrumpidamente, desde finales del siglo XVIII, ha elegido a sus presidentes en distintos tipos de elecciones. Pero me parece que tiene relevancia por lo que estamos discutiendo. Y Joe Biden, el presidente electo, decía, ese día ya electo, donde se había frustrado la Asamblea Legislativa, nosotros tenemos un procedimiento casi idéntico, solamente que nos reunimos en este hemiciclo diputados y senadores, proclamara la fórmula, o sea, el voto popular tiene en la Constitución norteamericana, en nuestro caso, en el artículo 122 de la Ley de Partidos Políticos, que proclamar lo que ya el pueblo votó y eligió. Tomaron, insisto, el Capitolio los manifestantes y Biden dijo algo que a mí me resonó mucho, entre tantas cosas, todavía no pudiendo ser proclamado, que las democracias son débiles. Lo decía el presidente de la democracia constitucional que más ha perdurado en los últimos 3 siglos y que elige sus presidentes ininterrumpidamente y que tiene instituciones con los anticuerpos necesarios para superar esa situación. Hubo finalmente una asamblea legislativa que lo proclamó al presidente Biden y a su vicepresidenta. Bueno, es mucho decir esto, ¿no? Uno se imagina que eso no puede suceder en la Argentina, pero nuestra historia, no tan reciente, podría indicar lo contrario. Y el año pasado, cuando empezó la pandemia, ya se estaba dando esta discusión de qué íbamos a hacer con las elecciones. Por supuesto, todos dijimos, no se pueden prorrogar mandatos. Es absolutamente obvio. Todos empezamos a pensar qué cosas podían ocurrir en un año electoral. Yo humildemente pensé, deberíamos correr el cronograma. No encuentro razón para no correrlo, si encuentro buenas razones para correrlo. Una de las buenas razones, como se dijo antes, se eligieron 3 presidentes con este método, donde hay primero una elección y después otra, que para mí de ninguna manera es una encuesta cara, sino que es más bien más participación y la posibilidad que las oligarquías partidarias que existen, que es una vieja teoría política, no tengan el poder que solían tener previo a la elección de las PASO, al método de elección de las PASO. Como nuestro sistema solo a través de los partidos políticos se puede acceder a los cargos que prevé la Constitución, tenía que haber, previo al año 2011, que fue la primera elección PASO, un sistema interno de selección de candidatos, con padrón de afiliados. Los que estamos acá lo conocemos, pero la sociedad tal vez no. No es tan fácil ganar una interna partidaria. Sobre todo si una persona es un candidato nuevo, no se renueva tan fácil la política si es a través de internas partidarias, si es a través de distintas formas de internas partidarias. En el año 99 hubo una elección interna de una alianza que llegó al poder. No fue tan fácil realizar esa elección. Hubo una ley de PASO que se derogó en el año 2002 y que hubo varios candidatos a presidente. Las reglas del juego a veces se cambian. El derecho progresivo hay que defenderlo, como decía el presidente Biden hace poco, y a la democracia hay que defenderla. Y bueno, las posibilidades fueron muchas. Y correr la elección al modo de ver de varios, y varios tuvieron que ceder sus posiciones, y eso me parece bien, y me parece que tiene que haber un reconocimiento a todos los que cedieron posiciones, en el oficialismo y en la oposición. Porque todos sabemos, leemos los diarios, había gobernadores de Juntos por el Cambio, gobernadores del Frente de Todos que no querían PASO y tenían su derecho a no quererlas, y había legisladores de
también de todas las fuerzas políticas, con distintos proyectos, ya se dijo, para suspender, para derogar, para, no con proyecto, pero para votar simultáneamente en una elección distorsiva de tal vez algo parecido a la ley de lemas, en fin, una cantidad de propuestas. Si no cambiar las reglas del juego era una posibilidad. Y yo no encontraba, insisto, ningún argumento, como dijo la diputada Los Penato, el argumento tal vez más fuerte en algunos, en Juntos por el Cambio, era la desconfianza, genuina. Perdonen, disculpen, pero era una desconfianza genuina y ofrecimos la cláusula del artículo 6 que vamos a votar, que no solo es una autolimitación ni un compromiso político, es también un reconocimiento jurídico de lo que creemos que es un derecho público subjetivo de los partidos políticos a seleccionar sus candidatos. A esta altura del partido, del año, del proceso electoral que ya fue convocado por el presidente Alberto Fernández, ese derecho público subjetivo entendemos que está adquirido. Ya hay una elección paso convocada. Ya no hay tiempo de que los partidos políticos tengamos un método para seleccionar a nuestros candidatos a los cargos que prevé la Constitución Nacional. Porque hay que organizar una elección, hay que darse un método, más allá de la progresividad del derecho que acá jurídica y políticamente intentamos defender. En el año 2011 se votó sin problemas. La verdad que la fórmula que fue más votada en agosto, sacó creo que el 50% de los votos y después sacó el 54%. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a cambiar en ese trayecto? Nada. En el año 2015, la fórmula que fue electa en agosto tenía muchas posibilidades de entrar al balotaje, pero nadie sabía si eso era posible, contra la fórmula que era más votada. Finalmente entró. No se puso en tensión esos largos días que prevé nuestra Constitución entre elección y la otra. Y en el 2015, si yo me pusiera a especular, para Juntos por el Cambio fue muy duro sostener un gobierno de agosto a octubre. Todos lo sabemos y no es que uno diga hay que cambiarlo porque para nosotros fue muy duro. También nos permitió remontar la elección bastante. Digamos, si queremos especular con los métodos electorales y con las fechas, hay biblioteca para todos los lados que querramos. Especulemos lo que querramos, pero a mí sí me hizo pensar, y creo que a muchos, que el sistema no es bueno, que necesita un ajuste. Y tal vez la pandemia nos obligó a probar, por lo menos a cortar 15 días, 14 días la elección, paso de la general, a correr 5 semanas. Esto nos hace a que sean muchos días, casi 2 meses. Y perdón lo que voy a decir, que la sociedad no nos va a tener que soportar haciendo campaña. Me parece que la sociedad no nos quiere ver de campaña permanente. Quiere que le solucionemos los problemas. Y ojalá tengamos el tiempo para eso, pero es un buen gesto para la sociedad, no solo sanitario, decirle que vamos a correr en el tiempo nuestras disputas. Por supuesto que ustedes nos quieren ganar a nosotros y nosotros les queremos ganar a ustedes. Por supuesto que este acuerdo es muy básico, es solo el de las reglas del juego, pero en democracias débiles, para mí es un acuerdo muy relevante. Un diputado antes decía que al principio de esta sesión nos unió la muerte. Efectivamente, y la muerte muchas veces une, nos conmueve, porque nos humaniza, porque nos hace saber que somos finitos, que en una pandemia eso todos los días está presente en nosotros, pero imagínense lo presente que está en la sociedad. Mi reflexión ya sobre la política y haciendo mío todos los homenajes a los políticos que homenajeamos hoy, a Mario Meoni, a Miguel Lifchitz, a Marita Colombo, políticos que creo que tenían una característica, a pesar de que personalmente no conocía a ninguno. No eran políticos que estaban en el conflicto permanente para acumular poder. Tampoco creo que hayan sido políticos que evitaran permanentemente el conflicto. En este caso no hablo por Juntos por el Cambio, pero en mi partido, en la coalición cívica, no somos ninguna de las dos cosas. Nos animamos al conflicto, no le tememos al conflicto. Es más, nos movemos bastante bien en el conflicto, pero no lo utilizamos como una fórmula para acumular poder. Con la diputada Oliveto lo hablamos muy seguido, caracterizamos muchas veces a los dirigentes de distintas maneras. Una de ellas es si son disruptivos o no. A mí me gusta el conflicto y creo que es valorable el conflicto para ser disruptivo, para después del conflicto, ver si nos podemos poner de acuerdo en cambiar alguna cosa.
Bueno, ojalá, porque hay de todos lados ese tipo de políticos, haya muchos más que pueden escalar el conflicto mucho. Y se ha escalado en estos días bastante, creo que lo suficiente. Pero que después esa escalada del conflicto es para romper algo que está mal y construir algo mucho mejor. Nos invito a todos, en este momento de tanta angustia de la sociedad, a eso, a frenar en la escalada de los conflictos y a ver si al menos en las reglas del juego, pero en algo más, nos podemos poner de acuerdo para construir algo un poco mejor, porque la sociedad está esperando eso y mucho más de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado López.